Bien, estamos con el doctor Walter Gutiérrez aquí en Redes y Poder. Walter, buenas noches. Alfonso, gracias por la invitación. Walter, un abogado puede decir o señalar que no tiene por qué decir quién le paga ni cuánto le paga porque su relación es solamente con su cliente. ¿Eso es correcto? Sí, está dentro del secreto de la relación profesional abogado-cliente. No tiene por qué revelar, salvo que hubiera la sospecha de algún delito respecto del abogado, que si lo planteas ya en el caso concreto del doctor Gates, no me parece que se esté dando esa figura. No obstante, lo que sí no se ha mencionado suficientemente es la ley de prohibiciones e incompatibilidades de funcionarios o empleados públicos. El doctor Roy Gates ha sido asesor del presidente de la República. ¿Ese hecho de haber sido asesor del presidente Humala hace incompatible su trabajo como abogado de la esposa del presidente? No me refiero a eso. Me refiero a que él, en la condición de asesor del presidente de la República, puntualmente ha realizado un acto que le ha permitido acceder a información privilegiada. Me refiero a esa reunión que tuvo con la procuradora, con el ministro de Justicia, y en la que se discutió la posibilidad de que Belaúnde sea una suerte de colaborador eficaz. Aun cuando no haya dicho una palabra, él tuvo acceso a información privilegiada. Y respecto de ese hecho, desde mi punto de vista, él no podía ser abogado de Nadine Heredia, porque la norma es muy puntual. Se refiere también a asesores y se refiere a que si ha tenido acceso a esa información, respecto a esa información no puede dar prestación de servicios. Y un punto que es también importante señalar es que esta norma que viene del gobierno de Toledo, porque no es una norma ni de este ni del anterior gobierno, es una norma que viene ya desde el gobierno de Toledo, debió ser, digamos, desarrollada por la Contraloría General de la República, porque la institución encargada de velar por esto es la Contraloría General de la República, que dicho sea de paso, como digo, no ha desarrollado esa parte de la norma para poder ver cómo es que se implementa. Al final de cuentas no va a pasar nada, porque en el peor de los escenarios la norma dice que la multa, la sanción sería que tenga que pagar aquello que le pagaron como prestación de servicios. Ya, y podría decir, ¿sabe qué? Podría decir, ha sido ad honorem. Cero. Claro, con lo cual... O un sol, con lo cual devuelve el sol y se acabó. Claro, entonces aquí tenemos nuevamente un problema con una institución del Estado, que es la Contraloría, que debió regular eso mejor, ¿no? O sea, el abogado de la señora Heredia ha tenido acceso a información privilegiada y eso haría que sea por lo menos cuestionable su papel, que en ese caso, respecto de ese caso de Belaúnde Loza. Exactamente, solamente sería discutible, cuestionable respecto de ese caso. Ya. Ahora, ¿qué tipo de delitos estamos hablando en relación a lo que es esta compra por encargo de algunas decenas de miles de dólares y la no declaración de esas compras o de esos encargos aquí? Y además, ¿qué ocurre cuando tú no declaras los impuestos o no declaras tus ingresos, como aparente estaría ocurriendo según lo que señalaba el periódico Gilero en sus 13? Lo que pasa es que acá no hay un acto, hay varios actos. No hay una persona, hay varias personas. Estos son delitos complejos. Estamos hablando de varios tipos que se pueden estar dando. Primero, lavado de activos, que desde mi punto de vista va a ser el más difícil de probar. No solamente en este caso, en cualquier caso, el delito de lavado de activos es muy difícil de probar. ¿Por qué? Porque hay que probar un delito fuente, un delito originario, madre. Pero además hay que probar que ese delito generó ingresos. Pero además hay que probar que esos ingresos fueron a tu cuenta. Pero además hay que probar que tú sabías que ese dinero era un dinero ilegal. Como te das cuenta, hay muchas barreras. Y muchas variables para decir o no sabía o no entró o no tengo claro de dónde venía la plata. Por eso es que en todas partes... El lavado de activos es muy difícil. Es muy difícil de probar. Ya. Entonces ahí tenemos un primer delito que yo veo muy remoto, muy difícil que se pueda probar. Pero los indicios, Walter, porque como decía este periódico y otras informaciones, el diario El Comercio señala en un editorial hace unos días también que se ha estado colocando dinero como hormiguita. A ver, yo no estoy diciendo que no tenga que investigar, no se me malinterprete. Yo creo que tiene que investigarse. Claro. Y el delito que sí a mí me parece que se puede probar es el enriquecimiento ilícito.
Porque a diferencia del lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, basta que se pueda comprobar que ha habido un incremento patrimonial que no está justificado respecto del funcionario público, ¿no es cierto?, para que ya se configure el delito y ese funcionario tenga que probar si fue una remesa que le envió su hijo, si fue una regalía, si fue la venta de algún inmueble, Pero etcétera, del exterior. Aquí se señala que, según el presidente de la República, lo he escuchado en varias veces, que su esposa no es funcionario público, por lo tanto no hay nada que hacer. No, recuerda que al principio dije, no es un acto ni una persona, sino son varios actos y varias personas. En esta trama, la pita se va a romper por el lado más débil. Y desde mi punto de vista, es la amiga de la presidenta del Partido Nacionalista, porque ella sí es funcionaria pública, ella sí ha recibido el dinero, ella tenía una caja que debió declarar, ¿no es cierto? Y ella sí está en una posición realmente complicada. Claro, esta es la señora Rocío del Carmen Calderón Minatea. Claro, estamos hablando de ella sí es funcionaria pública. Ella es la parte más débil de esta pita, según lo que tú estás diciendo. De esta trama, sí, la parte más débil desde mi punto de vista es ella. Es más, el día de hoy he leído en El Comercio una frase de antología en la entrevista, no, ayer, el domingo, de antología, en la entrevista que le hacen a Roy Gates, que le pregunten a ella, dice. O sea, poniéndose de amiga. Claro, poniéndose de perfil. Por ahí, ¿no?, puede haber Entonces, lo que yo digo es que por problema. Ahí va a romperse toda esta trama, porque ese delito invierte la carga de la prueba. Tu funcionario prueba que esos fondos que no has declarado son fondos lícitos. Ella va a tener que probarlo. Que esa caja de seguridad, que esos $40.000 tienen un origen lícito. Y tiene que probar que todos esos depósitos son lícitos. Entonces el tema, desde mi punto de vista, viene por ahí. Ahora, también el otro delito podría ser la defraudación tributaria, que tampoco es fácil de probar, ¿ah? Que tiene ya que ver con la mamá, que tiene que ver con la propia Nadine Heredia. En realidad, como digo, hay un conjunto de delitos que necesitaríamos un poco más de tiempo para profundizar. Muy bien. Te agradecemos, Walter, encantado, por tu acucioso análisis de lo que está pasando acá. En realidad, nosotros ya nos vamos despidiendo. Hoy día hemos querido, en realidad, traer una perspectiva, por un lado, en el caso de Diana Seminario con respecto a lo que ocurre políticamente en el país con esta situación. Creo que Javier Blas nos está ofreciendo una perspectiva política desde el Congreso mismo. Y tú nos ayudas mucho para entender, digamos, dónde está la fragilidad de la defensa en este caso y cómo podría, digamos, el Estado como tal tratar de encontrar una manera para hacer transparente lo que ha ocurrido aquí. Sí, porque aquí todos estamos en la zona de transparencia. Claro, pero si me das 30 segundos, sí, por supuesto, claro. Yo creo que es importante acotar esto. Se ha dicho que este es un tema de señora, se ha dicho que este es un tema doméstico, que este es un tema menor, que es un tema de chocolates. No, señor. Los funcionarios públicos, los hombres públicos, porque no tienes por qué ser funcionario público para ser una persona pública, de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos fundamentales, están obligados a un umbral mayor de tolerancia respecto al escrutinio público. Y esto es doctrina común en tanto la Comisión Interamericana como la Corte Internacional de Derechos Humanos. En esa dirección, los familiares de los hombres públicos también deberían ser escrutados y, por lo tanto, exhibir siempre un nivel de transparencia notable. Ahí el tema es un poco más debatible. Si están vinculados, es decir, si hacen actividad, el hermano, por ejemplo, sí, porque está vinculado al partido, pero la mamá ya es más discutible. Muy bien, Walter, muy amable por tu presencia esta noche. Bien, amigos, vamos ya al final del programa. Les agradecemos por su presencia. Mañana estamos, como siempre, aquí en Willax a las 8 en punto de la noche para continuar con Redes y Poder. Ahora sigan ustedes con Cecilia Valenzuela. Gracias y muy buenas noches.